va, gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar hablando de 10 antologías de terror que me han gustado muchísimo. A lo largo de mi vida he leído una cantidad monstruosa de antologías porque los relatos son una de las cosas que más me gustan en el mundo. De hecho, hasta hace un tiempito los prefería sobre las novelas. Actualmente está como muy peleado, en realidad depende del momento y de mi humor. Pero los cuentos son una parte importante de mí porque me parece que son pequeñas composiciones literarias. Pequeñas en realidad es relativo porque ya vemos los relatos de King que no son necesariamente muy cortos. Sin embargo, me parece que en comparación con la extensión de una novela es más corto, pero bueno, en esa reducida extensión logran cosas maravillosas siempre y cuando estén bien hechos, así que yo les voy a recomendar 10 antologías de este género que tanto nos gusta, que a mí me han marcado mucho. En el puesto número 10 tenemos Final del Juego de Julio Cortázar. Sé que no muchos asocian a Cortázar con el terror, sin embargo hay muchos relatos bastante memorables que nos ponen en un clima de suspenso y horror bastante interesante. Ahora el que se me viene a la mente es Casa Tomada, que muchas veces asocian con cuestiones políticas y por suerte Cortázar dijo que no tenía nada que ver, pero por sobre todo lo que me interesaba era justamente que mantuviera ese clima fantástico y terrorífico, ¿no? Pero bueno, esta antología realmente me parece que vale muchísimo la pena para conocer ese aspecto de Cortázar. De por sí el autor no tenía muchas cosas así ordinarias. Si bien el escenario en el que se llevaban a cabo sus historias eran barrios o lugares muy cotidianos, las historias en sí eran bastante singulares. Así que me gusta mucho esa combinación que hace porque realmente te traslada hacia lo que vivís día a día con un horror bastante inimaginable. Ojo con la que les voy a recomendar ahora en el puesto número 9, que se trata de Los vampiros no nos dejan dormir. Esta es una antología que compré hace 1000 años, que en realidad me regaló mi mamá cuando fuimos a la costa hace mucho tiempo y yo lo había visto en un puesto de diarios y dije, quiero eso porque la edición es espantosa realmente, pero les puedo asegurar que tiene una selección de relatos y autores que a mí me dejó maravilladas. En su entonces me había parecido súper innovadora porque conocí muchos de los relatos que hoy en día son relatos de culto dentro de lo que es la literatura vampírica, como el Vish o el Vi, como se le diga de Gogol. También el de Polidori, el vampiro, que se dice que es como el que empezó a crear el universo vampírico de alguna manera. Entonces tiene relatos que realmente están interesantes o también otros que ven al vampiro desde otra perspectiva, que no es solamente esa criatura de la noche que aparece para chuparle la sangre a las jovencitas que están descansando. También está el almohadón de plumas, que no les quiero decir mucho, pero si ya han leído el relato, que es muy posible porque es muy pero muy popular, sabrán que no tiene el formato convencional de vampirismo. Sin embargo, ahí hay algo que conecta mucho con esta temática, pero bueno, vamos a dejarlo ahí por supuesto. Entonces yo les recomendaría que si se están metiendo en este mundo de los vampiros o si simplemente quieren tener una compilación con relatos icónicos en esta temática, compren esta antología porque a mí me pareció maravillosa. En el puesto número 8 tenemos una antología llamada Terror, que es de la editorial Planeta. Menciono la editorial no por una cuestión de colaboración porque Planeta no me colaboró este ejemplar. En realidad me lo compré por 40 pesos en una noche de las librerías hace mucho tiempo. Hay un montón de antologías que se llaman Terror, entonces para que la tengan de referencia va a aparecer por supuesto la foto y les digo de la editorial para que lo ubiquen mucho más fácil. Pero esta es una antología que me pareció interesante porque tiene muchos autores argentinos. Me parece que todos son argentinos. Ahora no la tengo a mano como para mirarla, sin embargo tiene muchos súper interesantes. Tiene a Mariana Enríquez, que ustedes ya lo saben, es una de mis autoras favoritas acá en Argentina. Tiene a Laiseca, otro grosso de la literatura argentina. Acá tengo una foto en mi celular de justamente la antología, la portada. Y tiene cuentos de Laiseca, por supuesto, como les dije, Guillermo Martínez, de Claudia Piñeiro, de Gabriel Rolón, entre varios otros. Así que me parece que está interesante. El de Rolón me pareció muy similar al juego de Geralt.
Me gustaría que lean ese relato y me dijeran si realmente no tienen una similitud. No estoy insinuando que nadie haya copiado a nadie, sin embargo me pareció que va muy de la mano este relato de King con el de Rolón. Así que si les gustó ese libro, de paso también les recomiendo este relato. Todos me parecieron muy buenos y muy bien balanceados. A mí me parece muy importante eso en la antología porque no sé si les ha pasado, pero yo soy un poquito jodida con las antologías. De repente me encuentro con que hay 2 que están buenísimos y otros 5 que son malos, o que por lo menos a mí no me gustan. Entonces para mí tiene que haber ese balance, siempre es recontra importante que no sea tan desequilibrado, porque si no es como que no sabes cómo sentirte en relación con esa antología. O con ese autor a veces. Y por eso les recomiendo también estas 10 porque me parecieron que fueron las que más se acercaban a ese balance. Así que si les pasa lo mismo que a mí, prueben con estos. La siguiente recomendación es justamente de un autor y de un cuento que mencionaba anteriormente. Se trata de Cuentos de amor, locura y de muerte de Horacio Quiroga. Esta es la primera antología que menciono de un solo autor íntegramente, digamos, todos los relatos le pertenecen a Quiroga, a diferencia de las otras que justamente tienen variedad de autores y demás. Así que esta me pareció que era fundamental ponerla en este top de mis preferidas, de mis antologías que más me marcaron, porque es una antología que tiene cuentos muy memorables, cuentos desgarradores, por supuesto muchos que aluden al suicidio, al desamor, al amor desenfrenado, a situaciones muy extrañas, así que me parece genial. Y claramente el amor que hay acá es un amor muy trágico y muy lóbrego. La siguiente recomendación que les voy a hacer es 7 casas vacías de Samantha Schweblin. Esta es otra antología de un solo autor, de una autora argentina. En realidad ella vive en Berlín actualmente hace un buen tiempo, pero bueno, es de origen argentina. Así que me encanta cómo escribe, me encanta el estilo de sus relatos, el estilo de su narración, de su prosa. Muchas veces los cuentos de ella te descolocan muchísimo, te pasean un montón, así que si sos de los que no soportan los finales abiertos o una narración más bien que no sabes para dónde va, no te lo recomiendo. Sin embargo, creo que esta es una autora que vale la pena leer si te gustan los cuentos medio extravagantes, que no van directamente al terror absoluto, sino que te dejan como inquieto, ¿no? La que más me gustó fue 7 casas vacías. Les voy a confesar algo, yo había notado Pájaros en la boca y otros relatos, otros cuentos, pero hace poco leí justamente 7 casas vacías y me fascinó. Así que bueno, dejo esas 2 opciones. Pájaros en la boca está reseñado, también pueden ir a ver esa reseña por si les gusta. Pero bueno, son 2 antologías muy pero muy buenas, así que les recomiendo que las chusmeen. Y por cierto, Final del Juego también tiene su reseña, todo eso lo voy a estar dejando acá abajo, así que no se preocupen. Otra que también tiene su reseña es Antiguos Cuentos de Brujas, que muchos de ustedes cuando yo les consulté qué querían ver en este especial me dijeron brujas. Y qué bueno, porque a mí me fascinan las brujas, así que vamos a estar hablando mucho de brujas, vamos a estar hablando largo y tendido porque es una temática que me gusta, son criaturas fascinantes, tienen historia fascinante, así que vamos a tener contenido de eso, no se preocupen. Sobre todo de ficción porque es lo que más me pidieron, cuentos, novelas y demás. También un apartadito vamos a hacer para libros de no ficción e históricos más que nada. Lo que me gusta de esta antología no es solamente el tema de los relatos, sino también la edición, porque es una edición fascinante. Realmente a mí me gusta muchísimo porque tiene algunas ilustraciones muy pero muy buenas. No me acuerdo quién era el ilustrador, sin embargo en la reseña yo lo menciono, así que les recomiendo que vayan a chusmear esa reseña también. Pero bueno, la antología realmente vale mucho la pena, más que nada si están iniciando en el tema de los cuentos de brujas, porque acá es donde se ve el origen, las raíces de todo el folclore de la bruja, ¿no? La siguiente recomendación es un librito que compré hace un montón, que en realidad lo compré para completar un envío porque estaba a muy buen precio y dije, parece interesante, y lo llevé. Y la verdad me pareció buenísima, pero son todos como micro relatos, son muy pero muy cortos, por lo menos una carilla y media como mucho. Y son todos relatos que te descolocan muchísimo al estilo Cuentos de la Cripta, La Dimensión Desconocida. A mí eso me encanta porque son 2 series que me fascinan. Entonces
Creo que lo más parecido a esas series en formato así literario es esta antología. No sé qué tan fácil sea conseguirla, sin embargo creo que vale la pena intentar buscarla y búsquenla porque realmente es muy pero muy interesante. Y los relatos no son muy similares a los que acostumbra uno leer, digamos los tradicionales de terror. Son relatos que también nos juegan un poco con el humor negro y demás, así que eso también me gustó muchísimo. Ahora vamos con una que me compré hace muy poquito y se trata de No mires abajo de William Sampson. Esta es otra que justamente tiene a un autor en particular y es un terror muy vertiginoso que juega mucho con las emociones extremas. La verdad a mí me fascina. El primer relato es sobre un chico al cual retan para que se suba muy pero muy alto, una escalera, una cosa así. Y empezás a sentirte mal por este chico porque tiene que subir a un lugar muy pero muy alto y él mira y se da cuenta que de repente todo es más pequeñito y mucho más peligroso y que se transpira, que se resbala. Muy muy desesperante, no solo este relato sino la antología en general porque tiene mucho de esas cosas. Hay un relato que a mí me dio mucho vibra Poe, que no me acuerdo cómo se llama, pero va a estar apareciendo en este preciso momento, sobre un hombre que le teme muchísimo a las arañas y que se encuentra en un lugar donde se supone que tiene que descansar porque son sus vacaciones y se encuentra con muchas arañas. No les puedo decir mucho más, pero es buenísima esta historia y las historias que trae en general es espectacular. Realmente no lo conocía el autor y con esta antología me di la oportunidad. Nunca había leído este tipo de terror que juega más con el vértigo, con esas cosas de esa índole, más angustiante que otra cosa. Pero no es un terror paranormal, salvo en contadas excepciones. Casi llegando al final tenemos Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Como ya les dije, esta es una de mis autoras favoritas, así que no podía faltar. Esta antología en particular me gustó muchísimo, fue aquella con la que conocí a la autora. No sabía mucho de ella hasta que me encontré con esta y sinceramente me fascinó. Me gusta el tipo de relato que ella hace. Es una especie de realismo muy sucio y esto es algo que yo digo muy a menudo cuando me refiero a Mariana Enríquez, porque esto es algo que me sorprende porque es un relato bien de barrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tiene algunas descripciones que son sucias, que son atrevidas y eso me encanta. Tiene un lenguaje como un poquito más callejero, por decirlo de alguna forma, porque justamente se trata de cuentos que ocurren en rincones de Buenos Aires, lugares recónditos, un poco turbios, cosas así. Y a mí la verdad que eso me fascina. Entonces de por sí lo que es la prosa, el estilo de escritura de ella y las ideas que tiene, que siempre están vinculadas con la muerte, con las maldiciones, todo eso. Lo hace un buen combo, a mí me gusta muchísimo. Esta antología por supuesto tiene una reseña, la voy a estar dejando acá abajo para que la chusmeen. Y también hay otras cosas de Mariana Enríquez en mi canal, así que pueden chusmearlas también. Si soy muy fan, chicos, ¿qué quieren que les diga? Y finalmente mi recomendación favorita es Cuentos de Terror de La Iseca. La recopilación la hace La Iseca porque son justamente cuentos que él narraba en su segmento de ISAT, no sé si se acordarán, pero él contaba historias de terror y eran de autores muy pero muy clásicos, muy buenos, como Poe por ejemplo, creo que de Lovecraft hizo algo, o de Lafcadio Hearn, pero bueno, la verdad es que tenía títulos muy interesantes y en esta edición, en este ejemplar, lo que nos vamos a encontrar es con su formato escrito, que por supuesto a muchos nos va a dar una sensación rara porque no es lo mismo que estar escuchándolo a él con su cigarrillo, su bigote, alumbrado por una sola luz en medio de la oscuridad. Pero bueno, la verdad es que tener un compendio de historias de este tipo es interesante y más porque bueno, su formato original es así que realmente está muy bueno y también hace un apartado con algunos de sus relatos de La Negra Tomasa. A mí me gustaron muchísimo porque son como cuentos que se cuentan de una niñera, creo que es el chico que cuida. Entonces es como, parece inocente pero es bastante macabro.
me estoy empezando a quedar sin voz, así que vamos a dejar este video acá. Sin embargo, me gustaría que ustedes me recomendaran a mí antologías de terror. Sé lo que me van a decir muchos de ustedes, te falta una antología de Stephen King, sí, lo sé. Quizá porque quise darle lugar a autores que no son tan mencionados. King no es un autor que precisamente necesite tanta difusión, sin embargo me parece que es buenísimo, es uno de mis favoritos. Pero también viene un poco a raíz de que no he leído tantas antologías de él, he leído más novela que otra cosa y las antologías que leí no me llegaron a cerrar, pero bueno, debe ser porque no leí aquellas que muchas veces ustedes recomiendan, como El Umbral y Todo Oscuro Sin Estrellas. Pero bueno, también si quieren contarme, si quieren retarme, por favor les pido que no. Si quieren contarme cuáles son sus antologías favoritas de King para que justamente me anime a leerla en alguno de estos días, pueden hacerlo por supuesto, pero me interesaría muchísimo que me recomienden de autores en general que les hayan gustado. Así que como siempre les digo, si el video les gustó, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.